Regresamos a nuestra redacción, son ya las 19 horas con 17 minutos, estamos transmitiendo desde Tlaxcala Capital a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Tlaxpulalpan, también por medio de Facebook Live y del canal 12 de la televisión por cable de Zacatelco. Y por cierto, Richard de Zacatelco nos dice, pues se me hace que ya no les llegué, porque está hecho un caos ahí en el Trébol, está hecho un caos el centro, y pues sí, es que continúan las protestas allá en Panotla, y pues todo esto es consecuencia de eso, ¿no? Más la lluvia, y cuando se supone que tenemos que estar pues más resguardados por el tema del incremento del 109% de contagios en Tlaxcala. Pero bueno, vamos a otro asunto. Bueno, mejor seguimos con el mismo, pero se encuentra con nosotros aquí el diputado electo del PRD de la próxima legislatura, que será la 64, Juan Manuel Cambrón. Bienvenido. Muchas gracias, Edgardo. Un saludo a Luis, a Mauricio, gracias. A todo el auditorio. Gracias por la invitación. Pues ahora sí que de entrada, ¿qué opinas de este tema del regreso a clases con estos datos que tenemos de incremento de contagios? Somos el tercer estado con el mayor número de incremento de contagios, pero parece que pues, a nadie le importa. Me parece que es una decisión demasiado osada, peligrosa y que incluso podría rayar en lo irresponsable, porque si hay una población altamente vulnerable, que así se ha visto afectada por estas nuevas cepas del virus SARS-CoV-2, es la de los niños, los jóvenes, los adolescentes, que además es una población que no tiene acceso a la vacuna. Entonces, me parece que eso convertirá en un tema poco manejable, que se puede desbordar, y además no observo en el gobierno estatal ni federal mecanismos, pautas o protocolos para poder atender y garantizar la seguridad de los niños en el regreso a clases, porque escuchaba en la entrevista que le hacían al secretario de Educación que decía, bueno, que ya estaban listas las escuelas, que habían sido limpiadas y sanitizadas, pero pues no basta con sanitizarlas una vez. ¿Cuál es el mecanismo para mantenerlas sanitizadas frecuentemente? ¿Y qué va a pasar con todos esos niños y padres que viajan en transporte público y que van a ser expuestos y que necesariamente pues, para ir a la escuela tienen que utilizar la combi? Y entonces también se vuelve la combi en un foco de infección que no está siendo atendido. Entonces, insisto, se me hace osado y muy peligroso. No, y además, de acuerdo con la estadística, el mayor porcentaje de contagios se da en el transporte público. Pues todo el mundo, bueno, la gran mayoría no tiene un coche y se tienen que trasladar en transporte público para llegar a las instituciones, ¿no? Los universitarios, los bachilleres, todos, ¿no? Eso eleva profundamente el riesgo y además creo que no están claros. Yo tengo hijos también en escuelas de primaria y secundaria, preparatoria, y no están claros los protocolos para el regreso. Es decir, no se sabe cómo, que si la modalidad híbrida, que un ratito unos, un ratito otros, pero realmente no está claro que cada quien lleva su gel, los niños realmente van a quedarse sin saludarse y abrazarse después de dejarse de ver tanto tiempo. Y además yo pregunto, ¿cuál es la diferencia de lo que vivimos el 17 de marzo ante el cierre? Es decir, para cambiar la decisión, pues no hay diferencia, estamos igual como para que te tengas que cambiar, o estamos incluso peor. Para que se cambie la decisión, me parece que ahí está el error y es muy grave, y me parece que el gobierno estatal, tanto el entrante como el saliente, debieran reconsiderar y recalibrar la decisión. Diputado, fíjate que precisamente es a mí lo que más me preocupa. Yo no siento que haya autoridades. Como que están tan enfrascadas en entregarse y recibirse mutuamente, como que el resto se quedó en el olvido. ¿Cómo pudimos pasar de ser el estado más consciente y mejor reconocido por el combate a la pandemia y al gobernador mejor calificado en el tema, a la nada, a la ausencia, al solo saber, hay que regresar a clases? Oiga, hay que regresar a clases, pero hay que regresar a clases. ¿No es preocupante esta ausencia de gobernabilidad? Es muy preocupante, hay un vacío de poder y del ejercicio de la función pública que debe llamar profundamente la atención, y me parece que todavía hay tiempo en este punto central que tiene que ver con el regreso a clases, hay tiempo para recalibrar la decisión. Ojalá y las autoridades y la gobernadora electa, que ya le tocará esa responsabilidad, pueda recalibrar y meter reversa, así como hizo con la toma de protesta en el estadio. Nos dice Fefe Ama, se pregunta, ¿cuáles creen que sean los motivos del por qué se insista en el regreso a clases? ¿Es la economía? ¿El paro de ella genera que el gobierno reciba menos impuestos? Pues la economía se detiene. Pues sí, un tema es la economía, se activa, pero... Sí, claro, pero tampoco no se hace nada para garantizar ese regreso, y lo hemos platicado y lo hemos dicho en esta mesa.
¿Por qué no suspenden los bailes? ¿Por qué no suspenden los antros? Los y nos bares. preparamos así a llegar a las clases, Y ¿no? lo hemos dicho, está el ejemplo de Jalisco y Nuevo León, eso hicieron. Ok, quieren regresar a clases, muy bien, regresamos a clases, cerramos todo lo demás. Claro, claro. Y nada, aquí está todo abierto, como en verde. Finalmente, Diputado, si por una parte, pues digamos que no hay autoridad, ustedes observan que no hay, bueno, diputado electo, no hay autoridad, ustedes ya tienen un plan al interior de su bancada o ha platicado con otros diputados locales para justamente cuando lleguen ustedes al Congreso del Estado tomen una determinación, si es que se pudiera, porque también hay que entender que pues la mayoría es morenista, ¿no? Y que probablemente pues en el agandalle pues, no los dejen ni siquiera proponer, ¿no? Pues mira, el diputado electo Eber Campech, mi compañero de bancada, envió ya el día de ayer un oficio al gobernador del estado, al secretario de gobierno, a la secretaria de Educación, solicitando de manera formal que no se regrese a clases y presentando argumentos. El día de hoy yo fijé un posicionamiento en torno al tema como coordinador de la futura fracción del partido, también solicitando eso. Y me parece que el siguiente punto es que desde el Poder Legislativo hagamos un llamado, citemos a los secretarios de Salud y al secretario de Educación, futuros también, para que expliquen cuál es el mecanismo y los protocolos que se asumirán. Me parece que es una tarea que tendremos que, es algo a lo que tendremos que agarrarle al toro por los cuernos de inmediato desde el Poder Legislativo. Y yo espero que haya coincidencia y corresponsabilidad de la mayoría de Morena, que sin duda habrá en la siguiente legislatura. Pues de entrada, no sé si ustedes sepan cómo está la situación en el Congreso del Estado. Digo, no porque estén cerradas las puertas a la ciudadanía, no porque estén cerradas ahí con los muros hacia los reporteros, o no porque estén ustedes en la burbuja, bueno, ellos, los actuales, en una burbuja, no van a ser contaminados o contagiados, o sea, también son un blanco que pudiera generar un contagio entre los propios diputados, ojalá no, pero al final de cuentas, si no toman las precauciones, podría ocurrir eso, pero al final de cuentas, si ustedes no toman de manera conjunta, una decisión y lo utilizan como una bandera política, creo que va a seguir Tlaxcala como en este momento. Me parece una decisión, Me parece que el peor error que podemos hacer es politizar el tema y asumirlo con algún color. Al final la campaña electoral ya terminó. Esta es una decisión de Estado. Tiene que ver con la salud de las y los niños de Tlaxcala. Me parece que una decisión contraria raya en una enorme irresponsabilidad. Por lo tanto, el llamado que debemos hacer todos los actores políticos, no me puedo responsabilizar por los actuales, pero lo que sí puedo hacer es que, estando nosotros, tenemos que hacer un llamado importante y enérgico y citar a los secretarios entrantes para que expliquen cuál va a ser la manera en que se va a atender el problema. Bueno, pues a ver si quieren ir, ¿no? Si los dejan, pero bueno. Es que sabes que ya reformaron la legislación y ahora ya no es una facultad del Ejecutivo quien determine si sí o si no. No tiene que haber mayoría. Bueno, exactamente. ahora va a ser en el Congreso del Estado, ya no es tanto de la titular del Ejecutivo. Yo confío en que he podido platicar con varios de los diputados electos y observo en varios de ellos madurez y oficio. Y el ánimo de poder hacer estas cosas que son altamente importantes. Confío en que se mantenga ese buen ánimo y creo que podemos hacer cosas importantes. Pero este sí es un tema que se lo señalaba Mauricio, es de alta relevancia y hay que atenderlo de inmediato, porque dejarlo correr es muy riesgoso. No, pues es la vida de nuestros hijos, claro, ¿no? Sin duda. De miles de tlaxcaltecas. Pedirte tu opinión, ya también que estás acá. El día de hoy, de manera sorpresiva, removieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Bernal, como lo que pasó a nivel nacional apenas con el Tribunal Electoral. Nada más que, pues aquí nos enteramos hasta que lo consumaron, y ya pusieron a Héctor Maldonado. O sea, empezamos, o están ustedes por empezar una legislatura también con un tribunal colapsado, ¿no? En conflicto, en pugna. Entonces, no sé, ustedes cómo lo vean, o tú cómo lo veas en particular. Sin duda es preocupante el proceso de enrarecimiento del ambiente que existe entre las instituciones en el país y me parece que eso no contribuye al proceso de fortalecimiento de la democracia. Lo que ocurrió hoy en el tribunal pues llama poderosamente la atención, creo que nadie lo traía en el radar y los señalamientos de supuestos
malos manejos por parte del presidente de puesto, me parece que tienen que ser atendidos. El problema es que muchos de estos casos se quedan solamente en la observación y el dedo flamígero de lo mediático y nada trasciende a la investigación y la prestación de pruebas profunda, porque entonces, bueno, yo digo, si el magistrado Bernal cometió actos ilícitos, pues que sea castigado y enjuiciado y llevado a las instancias correspondientes. De lo contrario, pues todo es show mediático para tratar de complacer a alguien en particular que no le gusta la presencia de alguien encabezando un poder. Bueno, y el que ponen es al que también lo quitaron por lo mismo. O por peor. Bueno, eso decían, pero tampoco jamás presentaron ni denuncias ni pruebas, jamás, ¿no? Es preocupante. Yo creo que hay una enorme responsabilidad por parte voy a hablar de la legislatura que entrará, de evitar que esto se convierta, la legislatura, en un circo y que nos comportemos y nos conduzcamos con esa alta responsabilidad a la que somos llamados al asumir el cargo. Y al menos de mi parte y de la fracción parlamentaria del PRD, y insisto, con varios de los que he platicado coinciden, no vamos a caer en el garlito de convertir el tema en un circo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para concluir esta plática, esta entrevista que tenemos con Juan Manuel Cambrón, diputado electo del PRD. Antes de ir a la pausa, nos dice Jared Gallardo, dice, ya cerraron hasta la Candelaria. O sea, en el bloqueo que están haciendo, o sea, ya cerraron hasta la Candelaria, el tema del Trébol, que está cerrado, entonces, pues mal, ¿no? Y no hay quien vaya. La falta de autoridad. La falta de autoridad. O sea, no hay quien vaya, parece que todo el mundo está ocupado en la entrega, recepción, o quién sabe, pero no hay gobernación, no hay nadie de gobernación. No hay nadie. No hay nadie. Bueno, hasta el presidente municipal dicen, las fotos que estábamos viendo, sí, que está en un bar acá en el centro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Mesa de redacción. Regresamos a nuestra redacción, son ya las 19:31. Estamos platicando esta tarde con el diputado electo del PRD, Juan Manuel Cambrón. ¿Quién es Juan Manuel Cambrón? A ver, platícanos. En este tema alguna vez lo decía Mauricio hace, 3 años, cuando dijo, si alguien merece una diputación plurinominal es Cambrón, porque en la anterior, a quien le tocó fue a Carrión, que no un dedo por la coalición. Yo siempre lo dije, Juan Manuel Cambrón fue el gran artífice, el gran arquitecto de aquella coalición. Hace 4 años. 4 años ya. Sí, ¿no? 4 años, 8 meses. En el 18, sí. Cuando entonces llevaban de candidata a la hoy gobernadora electa. No. No, esa vez fuimos solos, en el 16 fuimos solos. Entonces la siguiente fue, ¿no? El 18. La del 18, tiene razón. La de los senadores. Sí, es correcto. Federales. El caso es que fuiste el gran arquitecto, el gran artífice de esa coalición con el PAN y todo eso, al que trabajaba, el que daba la información, el que se sentaba, el que hacía las mesas y todo eso. Pero al final de cuentas, quien se fue al Congreso Federal fue Carrión, que nada más lo veíamos asintiendo a todo lo que tú decías. Pero finalmente te hizo justicia a la patria y ya eres diputado. La revolución. La revolución. La política es de tiempo y circunstancia, ¿no? Yo llevo mucho tiempo en el partido, de manera muy particular. Soy originario del municipio, bueno, vivo en el municipio de Amajac, toda mi vida en Yauquemecan. Soy egresado de la secundaria aérea de Nacosari, del COBAD 10 de Apizaco, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, y pues toda mi vida política la he hecho en el PRD, donde he tenido la oportunidad de desempeñar diversas tareas. Y sin duda en Tlaxcala, pues el más alto honor y responsabilidad que he tenido es ser presidente del partido. Las circunstancias, insisto, pues me obligaron a estar no 3, sino 6 años al frente del partido. Creo que es el que más ha durado en el cargo de Dejé la dirigencia en agosto del año pasado, y bueno, hoy, después de varios acuerdos internos y con el apoyo de mis compañeros de partido, me toca esta alta responsabilidad y siento el compromiso de conducirme con apego a lo que siempre digo. Es decir, he sido un crítico a veces incómodo de varios diputados que sé que no me ven bien, de la actual legislatura o de la anterior. He sido crítico de las autoridades de gobierno, y hoy que voy a tener esta responsabilidad debo ser coherente y congruente con lo que he dicho, y voy a hacer ese compromiso a partir de que entre, porque además es mi convicción. Soy un demócrata, creo en el respeto y la división de poderes, y haré ese papel de oposición en el Congreso responsable, propositiva, y siempre poniendo por delante
no como rollo ni cliché, de verdad, el interés de Tlaxcala, porque pues para eso vamos a estar ahí. Sí, sin duda. Y finalmente, yo también hace unos días decía aquí en la mesa que yo empezaba a ver, incluso todavía sin que llegaras al Congreso, que ya empezabas como a erigirte en la figura que claramente va a ser la opositora, la que va a estar levantando la mano, que no va a fluir todo tan suavecito en el Congreso, porque a pesar de que haya una mayoría morenista o una mayoría de la Cuarta Transformación, claramente se ve que va en ti, que va a haber ese diputado que va. Si las cosas van en beneficio de Tlaxcala, seguramente estarás a favor. De lo contrario, levantarás la voz desde tribuna, ¿no? Sin duda, vivo en Tlaxcala, mis hijos están aquí y quiero que ellos tengan un mejor futuro. Y para que eso ocurra, le tiene que ir bien a Tlaxcala y por lo tanto le tiene que ir bien a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros cuando esté en funciones. Por lo tanto, si ella empuja iniciativas, acuerdos, propuestas, proyectos que beneficien a Tlaxcala, sin duda los vamos a acompañar. Sin embargo, lo que sí he señalado muy puntualmente es que todo intento por tratar de que el Congreso sea una oficina de trámites o sea un tapete del Ejecutivo, un apéndice de pues me voy a oponer, así sea el único que se quede en esa voz, porque insisto, debe haber respeto a la tarea que cada uno tiene. Y si lo señalé con Mariano González Arur, con Marco Mena, pues hoy sin duda en esa responsabilidad lo haré, porque el demócrata es el que busca el respeto y fortalecimiento a las instituciones. Sí, y además el tema que en el Congreso del Estado creo que se ha olvidado esa intención del Parlamento, ¿no? Pareciera que los diputados solamente utilizan el Congreso para hacer de un show o un circo, ¿no? O sea, utilizan incluso en la tribuna hasta palabras altisonantes que desde mi punto de vista no deberían ser utilizadas y digo, no porque no las sepan decir, o no, sino más bien por el respeto al recinto legislativo, que es lo que han olvidado estos actuales diputados, ese honorable Congreso del Estado, que al final de cuentas pues, está desde la Constitución. Pero aquí el otro tema, pues también desde mi punto de vista es saber qué va a pasar con el tema de los muros, ¿no? Vienen legislaturas, van legislaturas, y al final de cuentas todos, bueno, no he escuchado de ti, pero en algunos otros dicen, pues vamos a tirar los muros, pero al final de cuentas pasan los 3 años y ahí siguen, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se dan cuenta que sí les funciona para repeler a los reporteros, ¿no? O que no les caigan las manifestaciones. Yo creo que tiene que haber un respeto primero a la investidura, a la institución, como bien señalas, y tenemos que reivindicar el papel del legislador, por un lado. Por otro, el papel de los comunicadores es fundamental, no como otro poder, ni tampoco como un contrapeso del poder, porque eso no lo hacen los medios de comunicación, eso es entre los poderes, los contrapesos. Claro. Los medios de comunicación están en la tarea de exponer los excesos del poder, de señalar y de criticar. Y yo creo que quienes estemos ahí, pues tenemos que aguantar. Vas a ser tolerante. Somos sujetos, como lo fui de presidente, sin duda lo haré de diputado, porque uno está expuesto al escrutinio público. Y si te equivocas, pues alguien lo tiene que señalar. No puedes estar exento del error, pero tampoco exento de la crítica. Sin duda, tienes que tolerar y no tolerar, tienes que respetar la opinión y los señalamientos. No quieres que te señalen, condúcete correctamente. Haz tu trabajo como debe ser. Claro. Y con relación al tema de los muros, yo no quisiera pronunciarme todavía porque no sé en qué posición voy a estar en el Congreso. Y creo que esa es una responsabilidad que tiene que asumir tanto el presidente de la Junta como el del Comité de Administración. Para tomar una decisión, es decir, yo no me puedo comprometer a decir, sí, los voy a tirar, voy a llegar y los voy a tirar. ¿Cuál es mi posición con el tema? Creo que se deben quitar. Debieran quitarse los muros, es un mal mensaje y tiene que estar abierto el Poder Legislativo no solo a los medios de comunicación, a las y los ciudadanos de Tlaxcala, claro, que quieran llegar. No, la casa del pueblo. No es para o contra los medios o por los medios, es para todas y todos. Nos dice Rubén Hernán, dice, pregunten por el Fondo Moche. ¿Qué opinas? No. Pues mira, ya la teníamos aquí lista. ¿Ya la tenía lista en la servilleta? No, mira, primero creo que de manera peyorativa se le ha llamado así. El fondo no se llama de esa manera. De manera particular, no sé si tengamos tiempo, yo sí quisiera entrarle un poco al tema.
Tenemos como 5 minutos, pero entra. En el 2000, en las legislaturas anteriores federales existía el ramo 23, que era un fondo muy similar a este, en donde de manera directa los presidentes municipales, los municipios, tenían la posibilidad de acceder a recursos extraordinarios para la generación de obra pública, que detonaba sin duda en infraestructura municipal. Cuando llega López Obrador, elimina entre muchos fondos ese para orientarlo a los programas sociales y el aeropuerto Santa Lucía, etcétera, etcétera, las obras faraónicas, y los municipios se quedan en estado de indefensión, no solamente los 60 de Tlaxcala, los 2.500 municipios del país en estado de indefensión. Lo que hicieron los diputados en Tlaxcala, no estuvo mal la decisión de generar un fondo que permitiera que los municipios accedan a recursos extraordinarios para generar obra pública. El problema está en el mecanismo de transparencia. Yo creo que los recursos no deben destinarse para beneficios personales o particulares de unos cuantos. Los recursos públicos tienen que ser orientados para beneficio colectivo, para la comunidad, un drenaje, una calle, etcétera, etcétera, no para palas, no para calentadores solares, no para eso, no para laptops, no para eso, tienen que ser para generación de infraestructura. Y además, esos recursos permiten la generación, que se detonen microciclos económicos en los municipios que activan también la economía, pues porque llega alguien a generar una obra pública y sin duda los trabajadores de la construcción pues van y compran las memelas con la señora de la esquina, compran la coca, en fin, generan actividad económica en el municipio que detona. ¿Cuál es mi posición? Yo creo que esos fondos tienen que transparentarse, no deben pasar por las manos del diputado. Y el diputado tiene que decir, voy a etiquetar o voy a empujar este proyecto de 2 pesos, como lo federal, de 2 pesos, que además tiene que ser auditado y fiscalizado muy meticulosamente. Aquí está, y vamos a ver cómo se hizo. Porque ahorita todo está opaco, no sabemos realmente ni cuánto, ni dónde, ni con qué se acordó, ni si se hizo o no se hizo. Ese es el problema, la falta de transparencia. Entonces, de saque yo diría, hay que discutir, además el tema se tendrá que atender en noviembre, cuando venga la discusión del presupuesto de ingresos y egresos, pero yo creo que se tiene que revisar los mecanismos de transparencia de un fondo de esa naturaleza, que sí genera desarrollo para los municipios de Tlaxcala. Pregúntenle a los presidentes municipales, ¿están de acuerdo? Porque sí se generaron en muchos lados, no en todos, pero en muchos sí hubo desarrollo. Es el asunto, sí. Algunos les dieron muchísimo y otros no les dieron ni un peso. Nada, sí. Habría que ver, por ejemplo, no puede ser, uno de los mecanismos tendría que ser un diputado de un distrito local, pues que las obras que gestione sean en su distrito local, que tiene que andar haciendo el de Calpulalpan en Tlaxco. Los otros que somos de una circunscripción pudiéramos ir en los 60, porque un diputado de representación proporcional es electo en una circunscripción plurinominal, que es todo el estado de Tlaxcala. Pudiera ser. Es que todo eso es lo que se tiene que revisar, porque igual alguien dirá, ¿y por qué mi diputado del PRD no apoya a los alcaldes del PRD, no? O los de Morena, ¿por qué no apoyan a los de Morena? Porque el del PRD está apoyando a alguien del PRI, ¿no? Bueno, no lo sé, pero finalmente eso es algo que tendrán que establecer. Y los recursos no se tendrían que etiquetar en función de colores. Eso debe ser en función de necesidades, completamente apartidista y olvidarnos. En la práctica no ha ocurrido eso. Siempre se favorece en función de partidos políticos. Al municipio que es aliado o que pertenece al partido, más recursos, y al que no, pues no. Desde la fracción parlamentaria del PRD en el gobierno federal, del 2015 al 2018, con el apoyo de ellos, yo pude gestionar cerca de 42, 43 millones de pesos para Tlaxcala, con Tepeyanco, que era Nueva Alianza, con Vladimir, con Antonio Mendoza Papalotzi en Tetlanocan, cuando era PTE, con municipios del PRD, con Francisco Villarreal en Yauquemecan, que es del PAN. Es decir, el chiste era generar y traer recursos en obras específicas. Hicimos calles, hicimos canchas, hicimos unidades deportivas, VR, centros culturales. Mi tarea no es andarlas publicitando, no lo he hecho, no lo hice en ese momento, pues porque no era mi función, pero esos recursos sí sirven para generar desarrollo e impactar en grupos, en colectividades, no en beneficios personales para un calentador para alguien o 1,000 pesos para alguien. Me parece que eso está muy mal. Pues Juan Manuel Cambrón, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Creo que pues habrá mucho de qué hablar en los próximos días, 2 semanas y ya entran en funciones, o sea, prácticamente nada. Y pues a ver qué pasa con el tema de regreso a clases. Yo insisto, es un tema y es algo que tendría que estarse debatiendo diario,
porque pues, ahí están las cifras de COVID, de contagios, aquí ahí está el discurso oficial del asunto de que regresamos, porque regresamos, yo a trenes me pagué, un día dice que todos sí, y otro día dicen, bueno, los que quieran. Y es voluntario. Es voluntario, a ver qué dicen el lunes, ¿no? O sea, también no hay una... Hoy dijeron, hay que correr riesgos. Pues es que como que no hay, y en Tlaxcala... Que se muera quien se tenga que morir, no puede ser, que por Dios, vas a correr riesgos. No, y en Tlaxcala dijo el secretario de Educación, regresamos, y regresamos, Sí, lo dijo hace rato en el programa. Ya es un hecho, no hay vuelta. Bro. Entonces, y las cuotas, igual, bueno, 400 creo que hay mucho de qué hablar. Hay mucho que hablar, les agradezco mucho la invitación y como siempre es un gusto poder estar aquí en su programa. Al contrario, pues ahí está Juan Manuel Cambrón, diputado electo del PRD, de la que será la 64 legislatura. Hacemos una pausa y continuamos. Mesa de redacción.